Shalom Alejem, bienvenidos. El patriarca Abraham durante 75 años sabía que Dios existía, pero no sabía quién era Dios, no había hablado con él, ni Dios se había comunicado con Abraham. Había intentado conseguir información con sus ancestros, aquellos que sí habían tenido conocimiento de Dios directamente, como Noach, Noé, o como Shem, Sem, que ellos sí sabían de la existencia de Dios, habían escuchado a Dios hablar, y sin embargo ellos no le comunicaron nada directamente a Abraham. ¿Por qué? Por cuestiones de miedo, de impericia, no importa ahora. Abraham durante 75 años estuvo creyendo en ese Dios, predicando ese Dios, sin saber a ciencia cierta quién o qué era ese Dios. Cosa que ningún ser humano puede saber, porque Dios es incomprensible, es siquiera tampoco fantasiable. Hasta que un día, a los 75 años de edad, Abraham recibe el mensaje de Dios: vete de tu tierra, vete de tu ciudad, vete de tu cultura, de todo lo que conoces, deja todo atrás, deja tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré, que es la tierra de los hebreos, la tierra de Eber, en aquella época conquistada por los cananeos. Vete a esa tierra, la tierra de ustedes, de sus ancestros, y allá haré de ti una gran nación, tendrás mucha descendencia, esa tierra será de ti para siempre, para tus descendientes. Y ahí se fue nuestro patriarca Abraham, siguiendo el mensaje de esa voz que le había hablado. Llegó a la tierra de Israel y pasaron muchos años hasta que por fin tuvo ese hijo esperado, a Isaac, cosa que se relata en esta parashá del día de hoy, que estamos a 11 de noviembre. La parashá se va a leer mañana, el sábado 12. Tuvo al hijo, hubo complicaciones, hubo idas y venidas, una vida con altibajos, y Abraham iba creciendo en su convicción de Dios. Ya sabía absolutamente que Dios existía, Dios había hablado con él, habían ocurrido milagros, ese hijo estaba ahí. Hasta que pasaron 37 años, como les dije, con muchísimas cosas en el medio, y de repente nuevamente esa voz de Dios se comunica y le dice unas palabras similares a aquella voz de los 75 años. Y le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré, y ahí me elevarás a tu hijo, a Isaac, a ese que amas, al único, a ese hijo del cual depende todas las promesas que yo te hice, de una gran descendencia, de que esa tierra será para tu familia por siempre. Y Abraham escuchó ese mensaje, y él había más de una vez discutido con Dios, regateado con Dios, puesto a Dios en duda, porque quería que la vida fuera justa, y no le parecía justo lo que Dios estaba haciendo. Llegado este momento, cuando recibe este mensaje, en lugar de ponerse a discutir con Dios y ver si era justo o no justo lo que Dios le pedía, de que eleve a su hijo, lo que Abraham entendió que era que lo sacrificara en honor a Dios, lo que hizo Abraham fue al otro día, temprano, preparar todo para llevar a su hijo hacia esa inmolación, a ese sacrificio. Podría haber esperado, porque Dios no le dijo sacrifícalo hoy, ni mañana, ni ya. Podría haber esperado 100 años, 20 años, 50 años, el tiempo que sea. Sin embargo, al otro día ya fue a cumplir lo que Dios le mandaba. Abraham todo este tiempo se había opuesto a los dioses, a las creencias, a las supersticiones y también, por supuesto, al sacrificio humano. Y en aquella época, en aquellos lugares, era común el sacrificio, literalmente, de los hijos a los dioses. Se mataba a los hijos en nombre de los dioses. Por ejemplo, con el famoso dios Moloch o Molech, que es muy conocido y la Torá lo prohíbe varias veces, porque en aquella época y aquel lugar, como les dije, la cultura era sacrificar al hijo al Molech. Y acá Abraham podría haberle dicho: ¿cómo puede ser Dios que no haga justicia, que hagas que mate a mi hijo? ¿Acaso tú eres como esos dioses falsos que requiere que el padre mate a su hijo? ¿Cómo me puedes hacer esto ahora que yo ya tengo 137 años, mi esposa 127, mi hijo 37? ¿Cómo pudiera sacrificar a mi hijo ahora? Ya no voy a tener la opción de otro hijo con el cual se cumpla la promesa. Al otro día de que recibió la orden, fue a sacrificar a su hijo. Tuvo que ir a la tierra que le dijo Dios para sacrificar, lo que era lo que nosotros conocemos hoy como Jerusalén, cerca de donde estaría el Kotel, el Muro de los Lamentos, y ahí se puso a preparar el lugar para el sacrificio, acostó a su hijo sobre la parrilla, lo ató para que no escapara y se preparó a matarlo. Cuando elevó su mano y estaba ya dispuesto a matar a su hijo, un ángel le dice: Dios
no quiere que mates a tu hijo. Tú ya has hecho lo que Dios quería. Dios vio que eres una persona que tiene confianza en Él, que haces lo que Él te pide. No quiere que mates a tu hijo. Entonces, acá uno se podría preguntar, como ya se hicieron muchas veces sabios y no tanto, ¿cuál era la necesidad de hacer toda esta prueba de que Abraham fuera a sacrificar al hijo, de que se pusiera en este momento de angustia, de que generara todo este ambiente tan espantoso, trágico para él, su hijo, su esposa, que cuando se enteró de este hecho falleció, de la sorpresa ingrata? ¿Qué necesidad de todo esto? Y debaten los sabios y los no tanto siglos y siglos para ver cuál es el motivo de esto. Y quizás podemos encontrar dos motivos que nos pueden dejar un mensaje a nosotros. El primero sería confiar en Dios, aunque no entendemos lo que está pasando, lo que tenemos que hacer, lo que va a acontecer, no lo entendemos, tener confianza de que está en manos de Dios nuestra vida, la vida del universo, y que eventualmente todo se convierte en algo positivo. Quizás no para nuestra vida personal, pero sí para los planes de Dios en el universo. Esa es una forma de verlo. Y la otra forma de verlo era la siguiente. ¿Cómo iba a saber Abraham y sus descendientes, nosotros, que eso que hacía el resto de la gente, el sacrificio de los hijos en honor a los dioses, en realidad era algo que Dios no quería? Y quizás esperando que la Torá, mucho tiempo más adelante, 400 años más adelante, dijera: no sacrifiquen a sus hijos a los dioses, ni siquiera a Dios. Pero mientras tanto, y para estar bien seguros, la mejor manera de que esto fuera sabido por todos era que Abraham fuera puesto a prueba en eso, estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo, igual que hacían los demás. Pero en el último momento Dios le dijera: esto no es necesario. La vida que Dios quiere de los seres humanos no es estar pensando en la muerte, ni construir para la muerte, ni sacrificar a los hijos en nombre de ideales o vaya uno a saber qué, sino que lo que Dios quiere es que eduquemos a los hijos para la vida, para la construcción de Shalom, para andar en bondad y justicia por el mundo, que ese es el camino que Abraham hizo y debía enseñar a sus descendientes. Por eso fue puesto a esta prueba, para decirle claramente: no es como hacen los demás que tienes que hacer tú y tus descendientes. No es prepararse para la muerte, sino preparar para la vida. Es instruir a tus hijos, educarlos, hacerlos partícipes en la misión de crear un mundo mejor. Y si por ahí tienes la intención de que ellos sean constructores de muerte, debes saber que no es lo que Dios quiere de ti, y que Dios no acepta eso. No es algo sagrado, no es algo espiritual sacrificar a los hijos o generar la muerte cuando esta en realidad no es necesaria. Por lo tanto, Abraham tuvo que ser puesto en esa prueba espantosa para que todos tengamos en claro: Dios no va a pedir nunca la muerte de un inocente para perdonar pecados, para salvar a nadie, para estar satisfecho Él, vaya a saber de qué manera sanguinaria. Dios lo que quiere es que hagamos lo que es bueno, lo que es justo, y que vivamos con fidelidad en esta vida y enseñando a los demás a hacer lo mismo. De mi parte les deseo a todos ustedes que tengan Shalom y bendiciones.